el niño le reveló un secreto a su madre durante la boda. Todos quedaron sorprendidos. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. El verano llegó al pueblo del Cobre con el canto de las cigarras resonando como campanas de tiempos antiguos. El aire estaba impregnado del olor del sol ardiente y del vino tinto, cubriendo las calles empedradas con una capa de polvo del tiempo que parecía imposible de sacudir. En ese ambiente, la mansión Casa de los Olivos, antiguo símbolo de poder y tragedia, volvía a encenderse para una boda que estaba por celebrarse. Lucía Monreal, la mujer que el tiempo y el luto casi habían sepultado, regresaba ahora bajo la mirada de todo el pueblo. 4 años después de la muerte de su esposo, Mario, en un misterioso accidente automovilístico en un solitario camino de montaña, había vivido como una sombra, silenciosa, melancólica y aislada. Los habitantes de El Cobre decían que el amor demasiado perfecto entre ella y Mario había sellado el destino de su muerte. Pero el destino, o alguna fuerza poderosa, había empujado a Javier Soler a entrar en la vida de Lucía, como si quisiera reescribir un viejo guión con una nueva pluma. Javier no era de El Cobre. Venía de Madrid, trabajaba en el mundo de las inversiones y había sido socio comercial de Mario. Después de la muerte, regresó al pueblo varias veces para resolver asuntos pendientes, y poco a poco se convirtió en un amigo cercano de la familia. Todo era demasiado oportuno, demasiado lógico, demasiado perfecto. Solo Tomás, el niño de 12 años, hijo de Lucía, fue el único que notó que algo no encajaba. Tomás tenía los ojos grises, herencia de Mario, y una extraña calma. No expresaba emociones como los niños de su edad, no confiaba fácilmente en la gente, y nunca aceptó a Javier como parte de su familia. Para Tomás, Javier era una pregunta sin respuesta, un extraño disfrazado de benefactor. Una semana atrás, mientras todos en la mansión estaban ocupados preparando las invitaciones y probando pasteles de boda, Tomás subió al desván, el antiguo despacho de su padre. Allí, entre capas de polvo y cuadernos olvidados, encontró una carta sin enviar. Era de Mario. Pero lo más aterrador fue el papel entre las páginas, una copia de la póliza del seguro de vida, y el beneficiario no era Lucía, sino Javier Soler. Desde ese momento, Tomás comprendió una verdad. Su padre había sido asesinado, y el asesino estaba bajo el mismo techo, a punto de convertirse en el esposo de su madre. Tomás se acurrucaba junto a la ventana de la pequeña habitación en el último piso de la mansión, donde el viento de los olivares se colaba por el marco de madera envejecida, trayendo consigo el olor del sol y la tierra seca. Abajo, en el patio, las risas y charlas de los decoradores resonaban como pájaros incansables. Estaban ocupados montando la carpa, colgando luces y esparciendo pétalos blancos sobre el camino empedrado que conducía al salón principal. Se acercaba una boda. Pero en la mente del niño solo había una imagen, el rostro de su padre antes de desaparecer para siempre. Mario Monreal murió en un accidente considerado desafortunado, pero Tomás nunca sintió que fuera solo un accidente. Cuando era más pequeño había escuchado a su madre llorar en la noche, a veces susurrando nombres extraños, Javier, Eva, 2 hermanas. Esos fragmentos dispersos ahora, tras la carta vieja encontrada en el desván, comenzaban a encajar en un panorama más claro y más aterrador. Tomás sostenía la carta arrugada entre sus manos. La letra de su padre aún era firme, pero parecía escrita en medio del pánico. Si alguien encuentra esta carta, por favor créanme. Javier Soler no es simplemente un socio. Él vino a arrebatarlo todo. Sé demasiado, pero no me queda tiempo para advertirle a Lucía. Tomás se detuvo al llegar allí. Se la sabía de memoria, pero cada vez que la leía su corazón latía más rápido. Vino a arrebatar. ¿Arrebatar qué? ¿La familia? ¿La empresa? ¿A mamá? Un golpecito inesperado en la puerta lo sobresaltó. «Tomás, ¿estás ahí dentro?» La voz de su madre, suave como siempre. Rápidamente escondió la carta en el cajón del escritorio y cubrió con una manta la copia del contrato de seguro que había fotocopiado en secreto en la biblioteca del pueblo. Luego abrió la puerta. Lucía estaba allí,
su cabello castaño oscuro cayendo con delicadeza, los ojos cansados pero aún llenos de ternura. Llevaba una blusa blanca bordada y sostenía una cajita entre las manos. «Te traje café con leche y pastel de arroz. ¿Has estado encerrado todo el día? ¿No quieres jugar con los hijos de Rosa?» Tomás negó con la cabeza. Evitó mirar a su madre a los ojos, temiendo decir algo que pudiera herirla. Lucía se sentó en el borde de la cama y colocó la cajita sobre el escritorio. Observó la habitación desordenada, modelos de aviones, libros de historia de España, un mapa viejo de Andalucía colgado en la pared con varias localidades marcadas. «Mañana es la primera fiesta de compromiso a la que asistirás como familiar del novio. ¿No te hace ilusión?» Tomás guardó silencio. Después de un momento dijo en voz baja: «¿Estás segura de que eres feliz, mamá?» Lucía se quedó inmóvil. No esperaba esa pregunta. Luego sonrió, aunque algo en su mirada se oscureció. «Creo que sí. Después de tantos años, creo que merezco una nueva oportunidad. Javier estuvo a mi lado cuando ya no había nadie. Tú lo sabes». Tomás apretó los puños bajo la mesa. Quería gritar: «Él no estuvo contigo. Él mató a papá para quedarse contigo». Pero sabía que, si lo decía, su madre no le creería. Aún no tenía pruebas. Aún no era el momento. Lucía se levantó y se inclinó para besar a su hijo en el cabello. «Duerme temprano. Mañana será un día largo». Cuando ella se fue, Tomás la siguió con la mirada hasta que su silueta desapareció por el pasillo de ladrillos rojos, sintiendo un peso en el pecho. Sus ojos se detuvieron en la pequeña caja de terciopelo que Javier había olvidado en su despacho, al que Tomás había entrado por la ventana. Dentro no solo había un anillo de bodas, también había un pequeño USB. Aún no se había atrevido a conectarlo a la computadora, pero ahora debía hacerlo, antes de que se celebrara la boda, antes de que fuera demasiado tarde. Una lluvia repentina cayó la mañana siguiente. Los pétalos blancos colgados en el patio fueron arrastrados por el viento, esparcidos como nieve marchita sobre la piedra mojada. En la mansión de los Monreal, los sirvientes se apresuraban a proteger la celebración para que la boda no se interrumpiera. Pero Tomás solo tenía un objetivo en mente: el USB plateado escondido debajo de su cama. Había estado despierto casi toda la noche, debatiéndose entre el miedo y el deseo de descubrir la verdad. Ahora, con la casa en silencio, Javier afuera recibiendo a los invitados y su madre probándose el vestido con la costurera, Tomás se escabulló hacia el despacho, el único lugar con un ordenador fijo. Conectó el USB al ordenador. En la pantalla apareció una sola carpeta: confidencial. Dentro había documentos, pero lo que le heló la sangre fue un archivo de audio. Le temblaban las manos al abrirlo. Mario lo sabía. Dijo que cancelaría el acuerdo si me acercaba a Lucía. No tenía elección. El accidente fue solo el primer paso. Necesito obtener las acciones de los Monreal, cueste lo que cueste. Javier. Era él. Tomás contuvo la respiración por un momento. La grabación continuó. Una llamada o tal vez un mensaje de voz, con la voz de Javier susurrando como una serpiente. Lucía aún cree que fui yo quien la salvó del abismo. Las mujeres, cuando pierden algo, se vuelven ciegas. Mientras ese niño no sospeche nada, todo irá bien. Tomás apartó la silla bruscamente, como si se hubiese quemado. Él lo sabía. Sabía que el chico era el último eslabón que podía arruinarlo todo, y Tomás no iba a permitir que ganara. Mientras tanto, en el centro de Sevilla, en un café antiguo cerca de la iglesia de Santa Cruz, un hombre maduro tomaba su espresso en silencio. Sacó del bolsillo una fotografía antigua: Mario Monreal, Lucía y Tomás, cuando aún eran una familia feliz. Su rostro mostraba tensión. En sus ojos había sospecha y cautela. Su nombre era Andrés Calderón, un periodista independiente que había investigado fusiones empresariales turbias en el mundo financiero andaluz. La muerte de Mario siempre le había parecido sospechosa, pero nunca tuvo pruebas. Hasta hace una semana, recibió una copia de una póliza de seguro alterada enviada desde una dirección anónima. No sabía quién la envió, pero tenía un presentimiento. Alguien dentro de la familia Monreal empezaba a sospechar algo. Andrés sacó su teléfono
y escribió a una dirección de correo cifrada. Solo un mensaje. Necesitamos vernos, antes de que comience la boda. En la mansión sonó el timbre. Tomás bajó corriendo. Un mensajero estaba en la puerta con un paquete sellado. Su madre estaba ocupada en el piso de arriba, así que él firmó por ella. En el sobre decía, para, Lucía Monreal, urgente. Pero en la parte trasera había un símbolo que hizo que Tomás se quedara helado. Un pequeño círculo dibujado a mano, con una cruz partida en su interior. Era el mismo símbolo que había visto en el diario antiguo de su padre, escondido tras un cuadro en el desván. Esa carta no venía de alguien común. Con el corazón acelerado, Tomás llevó la carta a su habitación y cortó cuidadosamente el borde del sobre. Dentro había un pergamino, la tinta marrón algo desvanecida, pero con letras aún legibles. Cuando te cases con ella hablaré, sabes que sigo vivo, y nunca he olvidado lo que hiciste en Córdoba. ¿Quién la escribió? ¿Quién seguía vivo? ¿Y qué pasó en Córdoba? Doblando el papel, Tomás lo escondió en su bolsillo. Las piezas del rompecabezas eran cada vez más numerosas, y no cabía ya ninguna duda. Antes de que Javier se convirtiera en el esposo de su madre, Tomás iba a dar vuelta a la partida. La tarde caía sobre Sevilla como un manto de terciopelo húmedo. Desde el balcón de la mansión Monreal, la luz del atardecer se reflejaba en los tejados rojos, iluminando el jardín decorado para la próxima boda. Faltaban menos de 24 horas, pero para Tomás la cuenta regresiva no era hacia el momento en que su madre se casaría, sino hacia el instante en que la verdad sería revelada. Salió de la mansión alrededor de las 17:00, diciendo a su madre que necesitaba ir a la librería a comprar una libreta. Pero su verdadero destino era un antiguo café, el Café de los Espejos, donde las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos y cada cliente podía verse desde todos los ángulos. Andrés Calderón lo esperaba allí. El hombre ya estaba sentado en una esquina del café. Observó al niño mientras Tomás entraba, se detenía un momento y luego se acercaba con timidez. ¿Eres Tomás? Sí, fui yo quien envió el correo electrónico, pero no firmé con mi nombre. Andrés sonrió y sacó de su bolsillo una carpeta marrón oscura atada con una cinta de tela. No necesitabas firmar. Cuando recibí la copia del seguro de vida de Mario Monreal, con la firma alterada el último día que estuvo vivo, supe que se trataba de un asesinato. Pero no tenía pruebas. Tomás sacó de su mochila una memoria USB y la colocó suavemente sobre la mesa. Tengo una grabación, no es larga, pero suficiente para que sepas hasta dónde ha llegado esto. Andrés conectó la USB a su viejo portátil, y su expresión cambió después de los primeros 10 segundos de la grabación. La voz de Javier sonaba tranquila, pero fría como una sentencia. Cuando la grabación terminó, permaneció en silencio. Sabes que estás jugando con fuego, ¿verdad? Él mató a mi padre. Ahora quiere casarse con mi madre. ¿Qué cree que tengo que perder? Andrés miró al niño durante un largo rato. Aunque solo tenía 11 años, los ojos de Tomás reflejaban la tristeza de alguien que ha conocido la traición, la muerte y la soledad que los adultos suelen negar. Escucha bien, Javier Cortés no es un hombre común. Fue director financiero del Grupo Almaviva, un conglomerado financiero que quebró en un escándalo de lavado de dinero en 2017. Luego desapareció hasta que reapareció en Sevilla como un caballero adinerado que casualmente ayudó a Lucía Monreal cuando ella estaba en crisis. Tomás apretó los puños. ¿Puede hacer pública esa información? Andrés negó con la cabeza. No sin pruebas sólidas, pero si me ayudas a obtener el expediente médico original sobre la muerte de tu padre, tendré un artículo capaz de destruir a Javier justo antes de la boda. Tomás asintió con fuerza. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez no se sentía solo. Mientras tanto, en la mansión Monreal, Javier Cortés estaba en su despacho, mirando pensativo hacia el jardín. Acababa de recibir un correo electrónico anónimo con una imagen del contrato de seguro alterado. Junto a ella, una frase: «Un asesino no merece vestir de blanco». Javier apretó su teléfono. Había sido meticuloso en cada detalle.
El contrato de seguro debería haber sido destruido. La grabación, ¿quién había colocado un dispositivo en su oficina? Y lo peor, Tomás había estado demasiado callado últimamente. Ese niño, desde hace tiempo le parecía inquietante. No era como otros niños. Los ojos de Tomás eran afilados como cuchillas, su sonrisa forzada, su curiosidad discreta. Había pensado en crear distancia después de la boda, enviándolo a un internado en Galicia, por ejemplo, pero ahora tal vez necesitaba considerar otra opción. Javier abrió un cajón y sacó una llave. En el sótano de la mansión había una caja fuerte donde guardaba su pasado. Fotos, identidades antiguas, documentos de planes de la época de Almaviva y un pequeño frasco con un líquido incoloro. De vuelta en el Café de los Espejos, Tomás salió bajo una ligera lluvia. Se dirigió al antiguo almacén detrás del Hospital Santa Lucía, donde se almacenaban expedientes médicos en desuso. Según las indicaciones de Andrés, con suerte, el expediente sobre la muerte de Mario Monreal aún estaría allí. La puerta de madera chirrió al abrirse, con el sonido distante de un trueno. Dentro estaba oscuro. Tomás encendió su linterna. El espacio estaba lleno de polvo, con filas de archivadores alineados como un laberinto, y él no sabía que, detrás de una estantería, una sombra lo observaba en silencio mientras se movía. El olor a moho y metal oxidado golpeó la nariz de Tomás en cuanto puso un pie en el archivo del Hospital Santa Lucía. Los estantes de hierro, corroídos por el tiempo, se amontonaban como un laberinto. La luz de su linterna barría etiquetas descoloridas que mostraban fechas y nombres de pacientes. Cada nombre era una vida, y él estaba buscando a la persona más importante de la suya, Mario Monreal, su padre biológico. Tomás arrastraba los pies entre las filas de estanterías, hojeando los registros ordenados alfabéticamente. El sudor perlaba su frente a pesar del aire frío. El almacén era tan oscuro que daba escalofríos. Cada paso resonaba con un eco que le hacía sentir que alguien lo observaba, pero negó con la cabeza, tratando de calmarse. No debía tener miedo. Sus dedos pasaron por un estante marcado con 2019, Defunciones Sevilla. Se detuvo. El nombre Monreal, Mario, apareció entre letras torcidas escritas en tinta azul ya desvaída. Tomás tiró del cajón. Un expediente de unos 3 centímetros de grosor yacía inmóvil, como un cadáver olvidado. Lo arrancó de su sitio y empezó a pasar las páginas rápidamente. Causa de muerte: infarto agudo de miocardio. Sin autopsia por petición de la familia. Nota: el paciente tenía antecedentes de arritmia cardíaca. Frunció el ceño. Su madre nunca le había dicho que su padre tuviera problemas de corazón. Al contrario, Mario siempre fue saludable. Salía a correr cada mañana y no fumaba. La última página llevaba la firma del doctor J. Cortés, es decir, Javier Cortés, quien en ese momento trabajaba como cardiólogo sustituto en el Hospital Santa Lucía. El corazón de Tomás se encogió. Él no solo conspiró, él mató a su padre. Crash. Un ruido repentino detrás de él lo hizo sobresaltarse, casi dejando caer el expediente. Alguien había golpeado una estantería. La oscuridad se volvió más espesa. Tomás contuvo la respiración. ¿Quién anda ahí? Su voz temblaba. Ninguna respuesta, solo un susurro como pasos, muy suaves, como si alguien se acercara sigilosamente. Tomás apagó la linterna y se escondió detrás de una estantería. Apretó el expediente contra su pecho. Una figura pasó por el pasillo estrecho. No era un guardia. Vestía de negro, con una gorra baja que le tapaba la mitad del rostro. No buscaba expedientes, lo buscaba a él. Tomás se agachó y se arrastró por el borde de la estantería hacia la puerta trasera del almacén. Esa puerta llevaba al patio trasero del hospital. Lo sabía bien porque solía venir aquí con su padre. Por las tardes, cuando Mario aún vivía, solían jugar fútbol en ese mismo patio. De pronto el móvil de Tomás vibró en su bolsillo. No era una llamada, era un mensaje, un número desconocido. Deja el expediente o acabarás como él. Se quedó paralizado. Tragó saliva con dificultad, se incorporó y echó a correr. El desconocido también lo vio.
Los pasos resonaron detrás de él. Las estanterías se convirtieron en un laberinto mortal. Tomás corrió hacia la puerta trasera. El corazón le latía con fuerza. La manilla estaba helada. Tiró de ella. Estaba cerrada. En medio del pánico, recordó el martillo de emergencia junto al extintor. Sin pensarlo, golpeó la cerradura. 1, 2, 3 veces. La cerradura saltó en medio de una chispa, abrió la puerta y salió corriendo, con los pasos del perseguidor cada vez más cerca. Sin mirar atrás, Tomás atravesó el césped húmedo por la lluvia y llegó hasta la calle principal, donde aún brillaban las farolas. Hizo señas a un taxi. Cuando el coche arrancó, miró por la ventanilla. Vio la silueta del desconocido de pie en el césped, inmóvil como una estatua. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero sus ojos, estaba seguro, estaban memorizando su cara. Esa noche, en la mansión Monreal, Javier estaba en una reunión privada con un hombre dentro del despacho. El hombre vestía un traje negro, su presencia era silenciosa, pero sus ojos eran fríos como cuchillas. «Ya consiguió el expediente». «Lo sé», respondió el otro. «Intenté detenerlo, pero el mocoso es más astuto de lo que pensaba». Javier se quedó callado, pasando lentamente la mano sobre el escritorio de roble. No dijo nada por unos segundos, luego habló con calma. «La solución inicial ya no sirve, es hora de pasar al plan B». El hombre asintió. Luego preguntó, «¿Eliminamos al chico de una vez?» Javier sonrió y bebió un sorbo de vino tinto. «No tan rápido. Todo debe ocurrir después de la boda». Lucia stood still in front of the large mirror in the upstairs bedroom. The wedding dress, white and pristine, just finished being tailored, hung in front of her, soft, elegant, and meticulously detailed. But the reflection of her eyes in the mirror didn't shine with joy. There was something creeping in her heart, like a small black thread on the white veil. A soft knock on the door. «Can I come in?» It was Jimena, her best friend from college, also the maid of honor for the upcoming wedding. Lucia nodded. Jimena entered with a hot cup of coffee, placed it on the table, and looked at Lucia for a long while. «You don't look like a bride-to-be at all». Lucia gave a faint smile and then sat down by the window. «I'm fine, just tired». Jimena sat across from her, her gaze probing. «Are you thinking about Mario?» Lucia flinched slightly. That name, even after 2 years, still made her heart ache. The kind-hearted, devoted husband, the father who loved Tomás with all his heart. Mario's sudden death remained like an unfinished scar. «I just feel everything's happening too fast. I never thought I'd get married again. But Javier is kind, right?» Lucia looked out the window. A heavy grey cloud drifted across the sky of Seville. Kind. Maybe. But recently she'd started noticing small things, the cold look Javier gave Tomás, the way he avoided talking about the past, and last night, a detail that startled her. The silver lighter. Lucia saw it fall from Javier's jacket in his study. She picked it up and realized it was Mario's lighter engraved with the words «Para M.L. con amor eterno, L». She had given it to him on their 5-year wedding anniversary. Why did Javier have it? Javier said he bought it by mistake at a flea market, but Lucia didn't believe him. She was the one who had custom-ordered that lighter from a small jeweler, and no one else knew about it. Doubt, for the first time in 2 years, started to tear through the protective shield she had built around herself. That evening, Javier left the house to meet his business partner. Lucia entered his office. She needed to be sure. She opened the drawer under the desk and rummaged through it. Financial records, contracts, and then she found a thick black envelope. Inside was a copy of Mario's medical records, with the seal of the Santa Lucia Hospital. Her heart raced. What did Javier want with these? Underneath the envelope was a photo. Mario sitting in the car, the window cracked, his face turned to the side. He looked either unconscious or dead. Lucia froze. She couldn't keep lying to herself. Something was terribly wrong. At the same time, in Tomás's room, he locked the door, took his father's files out of his backpack, and placed them beside his laptop.
He began typing an email to an anonymous address he had set up in case he needed to expose Javier to the press. Subject: I know who killed Mario Monreal. Attachment: medical file, diagnosis copy, photo of Javier at the hospital. Note: if anything happens to me after September 14th, wedding day, release these documents. He saved it, not sending it immediately. Everything had to happen at the right moment. Right during the wedding. He sat down on the bed. His heart was racing, but his eyes gleamed, no longer with fear, but with resolve. That night, Lucia stepped out to the backyard. The wind blew coolly. The crescent moon hung across the sky like a thin knife. Tomás was sitting on the steps. She walked closer. I'm sorry for not listening to you more lately. Tomás turned to her. His eyes hesitated, but then, for the first time, he asked, Mom, have you ever thought that Dad's death wasn't normal? Lucia froze. They looked at each other for a few seconds, silently holding hands. She nodded slowly. I've started thinking that way. Toda la noche, Lucia no pudo dormir. Las imágenes de Mario, del encendedor, y de la foto en el expediente la atormentaban. Hizo todo lo posible por explicar todo de una manera que no tuviera que enfrentar la dolorosa verdad. Pero las piezas sueltas no encajaban, como un cuadro que desde el principio había sido pintado mal. A la mañana siguiente, Tomás entró en su habitación con una expresión decidida. Había decidido no dejar que su madre siguiera por el camino equivocado. Mamá, necesito hablar contigo, dijo con voz tranquila. Lucía se levantó sin preguntar nada. Sabía que esto era necesario. Ambos entraron en la sala de estar, donde la luz de la mañana entraba por la gran ventana. Tomás se sentó en una silla cerca de la ventana. Mamá, necesito ayudarte a descubrir la verdad sobre la muerte de papá, dijo en voz baja, con los ojos llenos de una determinación inquebrantable. Lucía miró a su hijo, con ojos llenos de preocupación, pero también sin poder esconder su propia determinación. Sabía que, por doloroso que fuera, necesitaban enfrentar la verdad. ¿No tienes miedo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Y tú no tienes miedo?, respondió Tomás sin apartar la mirada de su madre. La respuesta fue como un golpe que cortó toda la duda en su corazón. Ya no podía vivir en la mentira. No tengo miedo, pero no sé por dónde empezar. Tomás asintió. Luego sacó un sobre negro del bolsillo de su abrigo. Lo abrió y lo colocó frente a su madre. Este es un duplicado del expediente médico de papá. Sabes que Mario no tenía problemas de corazón. Y ya viste el encendedor. Lucía cerró los ojos, un dolor invadió su corazón. Los detalles empezaban a encajar, uniendo los eventos en una cadena oscura. Las viejas preguntas comenzaron a aparecer, como un susurro. Entonces, Javier... Lucía titubeó, pero luego continuó con firmeza. Ya lo sé, no puede ser una simple coincidencia. Tomás puso la mano sobre la mesa, sus ojos brillando con fuerza. ¿Qué haremos? Lucía respiró hondo. Sabía que no podían rendirse, pero también entendía que este viaje no sería fácil. Javier no era una persona fácil de desenmascarar. Tendremos que ser cuidadosos. Javier es muy inteligente, pero si algo sucede en la boda, tendremos suficientes pruebas para enfrentarlo. Tomás asintió. Ya tenía un plan. No solo enfrentarían a Javier, sino que también tendrían que descubrir a los cómplices, a los que estaban ocultando la verdad. El día de la boda se acercaba. Lucía no podía evitar sentirse nerviosa, pero había decidido que no había vuelta atrás. Tendrían que enfrentar a Javier justo en su propia boda. La noche antes del gran día, Lucía se sentó sola en su habitación, mirando el vestido de novia que brillaba bajo la luz. Cada detalle, cada puntada, era perfecto. Pero en su corazón, ese vestido ya no le daba la sensación de felicidad. Ahora era el símbolo de una boda sobre la cual ya no estaba segura de su propia felicidad. La puerta de la habitación se abrió, y Javier entró. Sonrió, mirando a Lucía con una mirada suave. «¿No has podido dormir?», preguntó con tono cariñoso. Lucía no respondió de inmediato.
Miró a los ojos de Javier, sintiendo una frialdad que antes nunca había notado. ¿No sientes que algo raro está pasando? Finalmente, Lucía habló. Javier la miró, su rostro sin cambio. ¿Raro?, respondió él. Nos hemos apresurado mucho. Todo, absolutamente todo, ha sido demasiado apresurado. ¿Raro?, respondió él. Nos hemos apresurado mucho. Todo, absolutamente todo, ha sido demasiado apresurado. Javier se acercó a ella, su mano suavemente apartando un mechón de cabello de la cara de Lucía. Solo tienes que confiar en mí. Esta boda será el comienzo de una nueva vida donde tú y Tomás serán felices. Lucía sintió un escalofrío. No sabía exactamente qué estaba mal, pero su corazón la advertía fuertemente. Sentía como si estuviera de pie en un acantilado alto, y cualquier paso en falso la haría caer en la oscuridad. «Ya no estoy segura», dijo Lucía en voz baja. Javier no dijo nada más, solo esbozó una ligera sonrisa y luego salió de la habitación. Lucía lo observó alejarse, con el corazón lleno de confusión. A la mañana siguiente, comenzaron los preparativos para la boda. Lucía no podía evitar sentir que todo estaba sucediendo demasiado bien, pero sabía que esa noche todos los secretos serían revelados. Tomás ya estaba preparado. Tenía en sus manos las pruebas importantes. Sabía que con solo un clic, las oscuras verdades sobre Javier serían expuestas. Miró el teléfono una vez más. El mensaje de la dirección anónima que había enviado la noche anterior todavía estaba allí. Hoy todo terminará. I'll continue translating the text for you. Las luces doradas brillaban sobre las mesas cubiertas con manteles blancos, y en cada mesa había un jarrón con flores frescas. La música suave sonaba desde los altavoces distribuidos por toda la habitación, y el ambiente de la boda estaba lleno de romance y alegría. Sin embargo, el corazón de Lucía estaba lleno de ansiedad y miedo. Podía sentir que todo a su alrededor giraba, pero también sabía que esta noche todos los secretos serían revelados. La gente comenzó a llegar, desde viejos amigos hasta familiares lejanos y figuras poderosas que Lucía no conocía. Reían y conversaban alegremente, pero en el corazón de Lucía, cada apretón de manos, cada felicitación, era como un puñal directo a su mente. Tomás estaba en algún lugar de la multitud sin apartar la vista de su madre. Sabía que esa noche era un punto de inflexión. Si todo salía según el plan, podrían desenmascarar a Javier ante los ojos de todos. Lucía respiró profundamente, tratando de mantenerse tranquila. Miró a su alrededor y vio que Javier estaba en la esquina de la habitación, conversando alegremente con un grupo de invitados. Sus ojos no mostraban ninguna señal de preocupación. Una ligera sonrisa en su rostro hacía que todos los que lo rodeaban se sintieran tranquilos. Pero para Lucía, esa sonrisa ya no era más que una máscara, ocultando oscuros complots. Lucía estaba con un grupo de amigas, intentando unirse a la conversación, pero todos los sonidos a su alrededor le parecían lejanos, como un eco. Cada paso, cada palabra de las personas, la hacían sentir que estaba siendo arrastrada a un torbellino del que no podía escapar. De repente, un pequeño grito se escuchó desde el fondo de la habitación. Lucía se dio vuelta y vio a Tomás, de pie, con el rostro pálido y sosteniendo un teléfono móvil. Miraba la pantalla, sin apartar la vista de ella. «Mamá, tienes que venir aquí ahora», gritó Tomás. Lucía no tuvo tiempo de reaccionar. Se apresuró hacia su hijo, atravesando la multitud, con el corazón latiendo fuertemente. Se acercó a Tomás y miró su teléfono. Era un video, uno grabado en secreto desde la zona privada de Javier. En el video, Javier estaba hablando con un hombre extraño, que Lucía no reconoció. En el video, Javier discutía sobre la muerte de Mario. «Solo una llamada más, y todo habrá terminado», decía Javier en el video con una voz fría y desapasionada. «Necesito que muera antes de la boda. Solo así podré casarme con Lucía y comenzar una nueva vida». Tomás apretó las manos. Sus ojos brillaban con furia. Lucía no podía creer lo que acababa de ver. Sentía que el suelo bajo sus pies se hundía.
¿Estás seguro?, preguntó Lucía, su voz entrecortada. Estoy seguro. ¿Qué debemos hacer ahora?, respondió Tomás con voz firme. Lucía miró el video nuevamente y esta vez todo quedó claro. Javier no solo era un mentiroso, era un asesino, y su próximo objetivo era ella. Lucía sintió como si estuviera atrapada en una trampa sin salida, pero no podía dejar que todo terminara así. «Tenemos que desenmascararlo ahora», dijo Lucía con determinación. Tomás asintió. Ya tenía un plan, y ahora era el momento de ejecutarlo. En la esquina de la habitación, Javier seguía sonriendo, conversando con los invitados. No sabía que su plan estaba a punto de ser destruido. Solo cuando Lucía se acercó a él, su corazón se llenó de incertidumbre. Tomó toda su valentía y se acercó. Al llegar junto a Javier, sintió el frío de su mirada. Lucía ya no podía dudar más. Pensó para sí misma: esta noche no habrá perdón. Javier, sé todo. Lucía dijo con voz clara y sin temblar. Javier se dio vuelta. Su mirada se enfrió de inmediato y una sonrisa falsa apareció en su rostro. «¿Qué sabes?», preguntó Javier con tono despectivo. Lucía no respondió. Tomó el teléfono de Tomás y mostró el video a todos los que estaban alrededor. En un instante, toda la boda pareció detenerse. Los murmullos empezaron a propagarse rápidamente. «¡Él es el asesino! ¡Él mató a Mario!», exclamó Lucía, con ojos llenos de determinación. Todas las miradas se volvieron hacia Javier, cuyo rostro se tornó pálido al darse cuenta de que había sido desenmascarado. En cuestión de segundos todo cambió. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos se miraban y cuchicheaban. Antes de que Javier pudiera reaccionar, fue rodeado por una multitud enfurecida. Su rostro cambió de color, pero aún intentó mantener la calma. «Esto es un malentendido, Lucía, vas a arrepentirte», gritó Javier, pero ya era demasiado tarde. Todo lo que había hecho ya no podía ser ocultado. En ese momento, Lucía ya no sentía miedo. Todo había sido revelado y Javier tendría que pagar por sus crímenes. Las acusaciones de Lucía fueron como una bomba explotando en la tranquila atmósfera de la boda. Todas las miradas se volvieron hacia Javier, quien permanecía paralizado entre la multitud, su rostro pálido, los ojos brillando con ira y miedo. No podía imaginar que una ceremonia tan hermosa se convertiría en el escenario donde la verdad saldría a la luz. Lucía permaneció allí, sujetando con fuerza el teléfono móvil, su mirada fija en Javier sin apartarse. Sabía que estaba ante un gran giro en su vida. Toda la falsedad, las promesas y felicitaciones se desmoronaban en un instante. Él, a quien había amado, ahora era un enemigo irredimible. ¿Qué opinan de este hombre que conspiró para asesinar a mi esposo y arrebatarme de su lado? Llevaba tiempo planeándolo y ahora enfrentará las consecuencias, gritó Lucía, sin apartar la vista de su teléfono, mostrando el video a todos los presentes. La sala comenzó a murmurar. Algunos se apartaron, incapaces de creer lo que veían. No podían creer que el hombre ante ellos, quien siempre se había mostrado como un caballero y esposo perfecto, pudiera ser tan cruel. Javier, recuperando la compostura, dio un paso hacia Lucía, su rostro enrojecido por la ira. «No saldrás impune, Lucía. ¿Crees que destruir mi vida será fácil? He hecho todo por ti, por nuestra familia». Lucía no retrocedió. Ya no sentía miedo. Conocía demasiado bien la verdadera naturaleza de Javier y era hora de que pagara por sus actos. «No me hables de familia, Javier. Todo lo que hiciste fue para satisfacer tu ambición. Mataste a Mario, le arrebataste la vida por tus propios intereses. ¿Crees que me quedaré callada?», respondió Lucía con una mirada decidida. Sintió la mirada de Tomás desde lejos. El niño estaba con los familiares de Lucía, sujetando el teléfono con firmeza. En sus ojos brillaba la indignación y el arrepentimiento. Sabía que, por fuerte que fuera su madre, no podía enfrentar esto sola. La situación había escapado de su control y ahora Lucía necesitaba ayuda. Antes de que pudiera decir algo más, uno de los invitados, un hombre de mediana edad con rostro severo, se acercó a Lucía. Era un abogado reconocido en la ciudad y claramente había estado observando todo desde el principio.
Lucía, tenemos pruebas suficientes para acusar a Javier. Ya no tienes que temerle. Te ayudaremos a obtener justicia. La sala guardó silencio. Las palabras del abogado fueron una firme promesa de que Javier no escaparía de sus crímenes. Los presentes permanecieron callados, pero en sus corazones comenzaba a crecer el desprecio hacia Javier. Javier se giró, pero esta vez no mostraba la misma seguridad de antes. El sudor le perlaba la frente. Parecía darse cuenta de que todo se le había escapado de las manos. Sus planes oscuros se desmoronaban ante él. No puede ser, balbuceó Javier, su voz temblorosa, pero Lucía ya no sentía compasión. Todo ha terminado, Javier. No puedes escapar de lo que has hecho, dijo Lucía con firmeza, su mirada fría como un cuchillo que cortaba toda esperanza de él. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron y le dieron la espalda a Javier. Ya no querían ser parte de esta historia de crimen. Javier miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba completamente aislado. Lucía miró a Tomás y le sonrió con orgullo. El niño asintió con la cabeza, su mirada ya no reflejaba miedo, sino una nueva confianza. Madre e hijo se mantenían firmes ante la multitud. Nada podría hacerlos flaquear. De repente, Javier se lanzó hacia ellos, pero fue detenido por algunos de los presentes. Gritaba intentando defenderse, pero nadie le prestaba atención. Lucía había ganado no solo en ese enfrentamiento, sino en toda su vida. Cuando la situación comenzó a calmarse, la policía llegó. Javier fue escoltado fuera de la boda sin poder decir una palabra. Durante todo el trayecto, solo podía mirar a Lucía, sus ojos llenos de odio y desesperación. Lucía observó cómo se alejaba Javier, pero no sentía ni una pizca de lástima. Sabía que este era el momento de comenzar de nuevo, no solo para ella, sino también para Tomás. Los oscuros secretos habían sido revelados y su nueva vida ya no estaría marcada por las maquinaciones crueles de Javier. Los días posteriores a la detención de Javier, la atmósfera en la familia de Lucía se volvió silenciosa y difícil de describir. Tanto ella como Tomás tuvieron que enfrentar emociones complejas. Por un lado, sentían alivio porque la verdad finalmente salió a la luz, pero por otro, estaban llenos de ansiedad por las consecuencias que esto traería. Javier no solo fue su esposo, sino también alguien a quien ella había amado profundamente, y esta ruptura la obligó a enfrentarse a viejas heridas. Cada día, Lucía recibía numerosas llamadas de la prensa y de personas curiosas que querían saber más sobre el caso y los detalles relacionados con Javier. Ella no deseaba que nadie se acercara más a su familia, y menos aún enfrentarse nuevamente a aquellos que habían apoyado a Javier durante todo ese tiempo. Sin embargo, entendía que solo cuando la verdad fuera aceptada por todos, podría liberarse por completo. Una mañana, Lucía y Tomás estaban sentados juntos en la sala de estar. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando las cortinas blancas y creando una atmósfera cálida, pero también llena de silencio. Tomás, el niño que parecía haber madurado mucho en los últimos días, miraba a su madre con una expresión de preocupación. «Mamá, ¿qué pensarán de nosotros ahora?», preguntó Tomás con voz temblorosa. Lucía sonrió y lo acarició suavemente. «Tomás, lo importante no es lo que los demás piensen, sino que nosotros hemos hecho lo correcto. Sé que esto no será fácil, pero hemos elegido el camino de la verdad. Eso siempre será nuestra luz guía». Tomás asintió en silencio, su mirada perdida en la ventana, como si estuviera reflexionando sobre algo más grande. Aunque era solo un niño, comprendía que la justicia no siempre llega fácilmente y que no todos la aceptan con facilidad. Mientras tanto, las investigaciones sobre Javier continuaban. Fue acusado de asesinar a Mario, además de intento de homicidio y participación en una serie de fraudes financieros. Gracias a las pruebas que Lucía había recopilado, todo avanzaba en la dirección correcta. Javier no podía negar sus crímenes y finalmente enfrentaría las consecuencias. Pero durante todo este tiempo, Lucía no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Recordaba los días junto a Mario, su esposo al que amaba y confiaba. Los momentos felices que compartieron ahora
parecían recuerdos difusos, borrados por la traición de Javier. Mario se había ido demasiado pronto y ella nunca podría recuperarlo. Una tarde, cuando Lucía se preparaba para una reunión importante con los abogados, recibió una carta sin remitente. Su corazón dio un vuelco al ver la firma familiar al final de la carta. Mario. No podía creer lo que veía, pero al abrirla, solo encontró una breve nota. Recuerda que siempre te amé. Te protegeré estés donde estés. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Lucía. No podía dejar de llorar. No era una carta de Mario, sino un mensaje que él le había dejado cuando aún vivía. Ese mensaje era un recordatorio de que, aunque él ya no estuviera a su lado, siempre estaría con ella en cada decisión, en cada paso que diera. Finalmente llegó el día del juicio de Javier. Lucía y Tomás se sentaron en la sala del tribunal, con el corazón lleno de tensión y ansiedad. Aunque sabían que Javier no podría escapar de su condena, el dolor seguía presente en sus mentes. Ambos sabían que después de este evento, sus vidas nunca serían las mismas. Cuando el juez pronunció la sentencia, su voz resonó fuerte y clara. Javier Navarro, por todos los delitos que ha cometido, incluyendo asesinato, intento de asesinato y fraudes financieros, este tribunal decide condenarlo a cadena perpetua. La sala del tribunal quedó en silencio. Lucía no sintió alegría ni satisfacción, solo experimentó una extraña paz, como si todo hubiera llegado a su fin y ahora fuera el momento de comenzar de nuevo. Después del juicio, Lucía y Tomás regresaron a casa. Ya no tenían que preocuparse por Javier, pero aún quedaban muchos desafíos por enfrentar. Lucía sabía que, para continuar con su vida, tendría que sanar las heridas en su corazón y ayudar a Tomás a superar las sombras del pasado. Mientras todo comenzaba a estabilizarse, Lucía se dio cuenta de que la vida aún podía ser hermosa, aún podía continuar. Mario, aunque se había ido, su amor y sus recuerdos siempre serían una fuente de fortaleza para ella mientras avanzaba por el camino que tenía por delante. Los días de dolor habían quedado atrás y ahora debía enfrentar el futuro, un futuro que construiría a partir de los fragmentos del pasado. Después de que el juicio de Javier terminara, Lucía y Tomás comenzaron una nueva vida, aunque no todo fue fácil. En los primeros días después del juicio, su casa se volvió extrañamente silenciosa. Lucía solía sentarse sola en la sala, mirando por la ventana, donde la luz del sol iluminaba los árboles verdes. Las cosas simples como estas ahora le resultaban ajenas. Tenía que aprender a vivir en paz, sin la sombra del pasado acechando constantemente. Tomás también había cambiado mucho. Ya no era el niño inocente de antes. Comenzó a pensar más profundamente sobre la vida y todo lo que había sucedido. Algunas noches se quedaba despierto hasta tarde, con los ojos cansados, y a veces Lucía lo veía sentado solo en su habitación, en silencio, como si intentara enfrentarse a las pesadillas en su mente. Lucía no quería presionarlo para que olvidara el pasado demasiado rápido, pero también entendía que si no lo ayudaba a enfrentarlo, el dolor nunca desaparecería. Decidió llevar a Tomás a un psicólogo, alguien que pudiera ayudarlo a manejar las emociones complejas por las que estaba pasando. Una mañana, Lucía estaba sentada en su cafetería habitual. Este era el lugar al que ella y Mario solían ir juntos los fines de semana. La sensación de no tener a Mario a su lado la hacía sentirse vacía, pero al mismo tiempo le traía una extraña tranquilidad. Estaba allí sola, saboreando su taza de café, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. A pesar de haber pasado por tantas pruebas, se dio cuenta de que ahora tenía una nueva oportunidad por delante. Decidió reabrir la floristería que había cerrado después de casarse con Javier. Este era un trabajo que siempre le había apasionado, y ahora era el momento perfecto para empezar de nuevo. Aunque Mario ya no estaba a su lado, sentía que él siempre estaría con ella en su corazón, en cada paso que diera. Lucía sabía que no podría superar todo sola, pero confiaba en que si no lo intentaba, nunca tendría otra oportunidad. Esta decisión, aunque arriesgada, le daba la sensación de libertad que había perdido hacía tanto tiempo. Unas semanas después, la floristería de Lucía volvió a abrir.
Tomás la ayudaba frecuentemente con el cuidado de las flores, pero parecía que aún no había dejado atrás los recuerdos dolorosos. Cada vez que Lucía lo veía cuidar una maceta, sabía que él estaba intentando superar todo, aunque aún no lo hubiera logrado por completo. Una tarde, cuando Lucía organizaba los nuevos ramos de flores, una mujer de mediana edad entró en la tienda. Lucía levantó la vista y reconoció inmediatamente a la señora María, una vieja amiga de Mario, quien siempre había estado al lado de su familia durante los años pasados. «Lucía, qué alegría verte aquí después de tanto tiempo», dijo la señora María con una sonrisa, sus ojos brillando al verla. Lucía se levantó y caminó hacia ella, sintiendo consuelo en su mirada. «Hola, señora María, qué alegría verla. ¿Cómo está?», respondió Lucía con una ligera sonrisa. «Estoy bien, pero sé que has pasado por mucho. No sé qué decir para ayudarte, pero siempre estaré aquí para ti», dijo suavemente la señora María, su mirada llena de comprensión. Lucía se sintió aliviada al escuchar sus palabras. La señora María no solo era una amiga, sino también una madre adoptiva para ella. A lo largo de los años, había sido alguien en quien confiaba y a quien podía recurrir para compartir las dificultades de la vida. «Gracias, María. Realmente necesitaba este apoyo. Aunque todo ha pasado, todavía siento que hay un vacío en mi corazón», admitió Lucía. «Ese vacío no será fácil de llenar, Lucía, pero tienes que entender que algún día encontrarás verdadera paz. Mario se ha ido, pero su amor por ti nunca desaparecerá. Él quería que fueras feliz y debes hacerlo por ti misma», dijo la señora María suavemente. Lucía asintió, sintiendo que las palabras de la señora María eran un recordatorio profundo. Tendría que vivir por ella misma, por Tomás, y por el amor que Mario le dio. Al día siguiente, mientras Lucía y Tomás cenaban, Tomás habló de repente. «Mamá, creo que ya estoy listo». Lucía lo miró con una expresión de interés. «¿Listo para qué, Tomás?» «Listo para volver a la escuela. Sé que tengo que aprender a seguir adelante, y no dejaré que el pasado me detenga. Tú me has mostrado el camino y quiero ser tan fuerte como tú». Lucía sonrió feliz. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Sabía que, aunque habían pasado por muchas pruebas, finalmente ambos podían seguir adelante. La vida de Lucía y Tomás empezó a estabilizarse después de tantos días tormentosos. La floristería de Lucía se había convertido en un lugar familiar en la pequeña comunidad donde vivían. Cada mañana, Lucía se despertaba temprano, cuidaba sus macetas de flores y las contemplaba florecer bajo la luz del sol. Cada pétalo, cada color, era un símbolo de renacimiento, de un nuevo comienzo tras el sufrimiento vivido. Tomás también empezó a integrarse nuevamente en la vida escolar. Aunque ya no era el niño inocente de antes, parecía haber un cambio evidente en su forma de enfrentar el mundo. En las noches en que se despertaba inquieto, Lucía siempre estaba a su lado, consolándolo con suavidad. Ella no lo obligaba a olvidar el pasado, pero le enseñaba a vivir con él, a enfrentarse al dolor sin permitir que dominara su vida. Una mañana de abril, mientras la luz del sol se filtraba suavemente a través del vidrio de la floristería, Lucía recibió una llamada que no esperaba. Al otro lado de la línea, una voz cálida y familiar. «Lucía, soy David, el abogado de Javier». Lucía se quedó inmóvil, sintiendo una inquietud que la envolvía por completo. Durante todo ese tiempo, había intentado dejar el pasado atrás, pero ahora, sin previo aviso, volvía a irrumpir en su presente. «¿Qué ocurre?», preguntó Lucía, intentando mantener la calma, aunque sentía una tensión creciente por dentro. «Javier ha pedido verte. Quiere aclarar algunas cosas antes de partir», respondió David con un tono grave y preocupado. Lucía guardó silencio unos segundos, sintiendo una mezcla de emociones. No podía olvidar lo que Javier había hecho, pero tampoco podía ignorar su llamado final. Miró a Tomás, quien leía concentrado en un rincón del local, y se preguntó si este sería el paso necesario para cerrar el ciclo. «Iré a verlo», dijo finalmente Lucía. Aquella tarde Lucía acudió al hospital donde Javier se encontraba ingresado. La escena frente a ella le exigió todo su esfuerzo para mantener el control.
Javier lucía débil, muy diferente al hombre fuerte y ambicioso que una vez conoció. Estaba tendido en la cama, en silencio, con los ojos llenos de arrepentimiento. Al entrar, Javier abrió los ojos y trató de sonreír, pero su debilidad convertía la sonrisa en un gesto forzado. «Viniste, Lucía», dijo Javier con voz ronca. «Vine, pero no entiendo. ¿Por qué querías verme?», respondió Lucía, manteniendo un tono frío. Javier intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a permanecer acostado. La miró con ojos llenos de pesar. «Sé que hice cosas imperdonables, pero de verdad estoy arrepentido», dijo con voz entrecortada. «No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que me equivoqué. Permití que la ambición y el egoísmo guiaran todas mis decisiones». Lucía lo miró durante un largo momento, sin mostrar emoción alguna. Había escuchado esas palabras de muchas personas, pero nunca las había sentido genuinas. «Tu arrepentimiento no devolverá lo que perdí. No puede deshacer lo que hiciste con mi familia», respondió con suavidad. Javier bajó la cabeza, como si no tuviera fuerzas para defenderse. Lucía lo observó por un instante más y luego dio media vuelta, saliendo de la habitación sin pronunciar una despedida. Para ella no existía el perdón para los pecados del pasado, pero tampoco permitiría que el odio gobernara su vida. Finalmente, cuando todo terminó, Lucía y Tomás regresaron a su vida tranquila. El miedo ya no los atormentaba, y ambos empezaron a construir un nuevo futuro. La floristería prosperó, y Tomás continuó sus estudios, creciendo en un entorno lleno de amor y comprensión. Día tras día, Lucía fue testigo del crecimiento de Tomás. El niño se había convertido en un joven apuesto, con sueños propios, y Lucía sabía que, sin importar cuán duras fueran las pruebas de la vida, ellos podían superarlo todo, mientras permanecieran unidos. Una tarde tranquila, mientras Lucía y Tomás descansaban juntos en el jardín de flores, ella comprendió que, aunque la vida nunca sería fácil, con amor y perseverancia, todos los milagros eran posibles. Y así comenzaron un nuevo viaje, no para huir del pasado, sino para construir un futuro lleno de esperanza, paz y plenitud. Gracias por escuchar nuestra historia, relatos inspiradores y llenos de fortaleza que nos transmiten fuerzas para seguir adelante. Que Dios los bendiga.